Bien, vamos a ver las propiedades de las derivadas. Las propiedades de las derivadas nos van a ayudar a derivar funciones que no son tan sencillas como las que ya vimos. Bien, ¿cuáles son estas propiedades? En la tabla de derivadas ustedes las ven a la derecha de la tablita de derivadas. La primera propiedad dice que si tengo que hallar la derivada de una función que está multiplicado por una constante, entonces va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Es decir, en palabras más sencillas, si yo tengo una constante por una función y la tengo que derivar, saco la constante afuera y multiplico por la derivada de la función. Ahora, si tengo una función que está compuesta por suma o restas, lo que se hace es derivar término a término, ¿sí? Entonces, si tengo una función que es una suma de funciones o una resta de funciones, derivo el primer término y sumo o resto según corresponda la derivada del segundo término. Ahora, si mi función está compuesta por una multiplicación de dos funciones, su derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Cuando estamos en presencia del cociente de dos funciones, la propiedad del cociente dice que si tengo que derivar una función que está compuesta por un cociente, derivo la función que está en el denominador por la función que está en el numerador sin derivar, menos la función que está en el denominador sin derivar por la derivada de la función que está en el denominador, dividido la función del denominador al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos donde vamos a tener que aplicar estas propiedades. Bueno, tenemos estas funciones para derivar y fíjense que ninguna de estas funciones es una función una función sencilla, o sea, no la derivamos directamente con la tabla de derivadas. La primera función, f de x, 7 por x a la cuarta, fíjense en que tenemos el 7 multiplicando una potencia de x, ¿sí? Entonces encajaría en esta propiedad, que me dice que cuando tengo un número multiplicado por una función, la derivada de esa función va a ser el número multiplicando la derivada de la función. Entonces, si yo derivo esa función, el 7 va a quedar adelante multiplicando aquí a la derivada de x cuarta y la derivada de x cuarta, bajo el 4 multiplicando y le resto 1 al exponente, entonces me va a quedar x cubo. Luego, el 7 y el 4 están multiplicando, puedo resolver esa multiplicación y me queda 28x cubo. ¿Se entiende? Entonces, siempre que no sea una función sencilla como las que aparecen en la tabla de derivadas, tenemos que buscar qué propiedad se aplica. Bien, ahora tenemos que derivar 3x cuadrado menos seno de x más logaritmo natural de x. Como se fijan, acá tenemos tres términos. El menos y el más separan términos. Es esta la propiedad que teníamos aquí, donde dice que cuando la función está compuesta por sumas y restas, voy a tener que derivar término a término, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos esta función, tiene sumas y restas. Entonces derivo término a término. Al derivar el primer término, voy a tener que bajar el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente, entonces me queda, bajo el 2 multiplicando el 3, 6x a la 1. La derivada de seno de x es coseno de x y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces nos va a quedar, como dijimos, la derivada del primer término, 6x, menos la derivada del segundo término, la derivada de seno es coseno y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Para derivar la siguiente función,
tenemos una multiplicación. X al cubo es una función y el logaritmo natural de X es otra función. Entonces vamos a tener que usar la propiedad del producto, que dice que cuando tenemos que derivar una función que está compuesta por una multiplicación de funciones, se deriva la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada de esta función, la derivada de x cubo bajo el 3 multiplicando, le resto 1 al exponente, me queda x cuadrado, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y aplicamos la propiedad del producto. La propiedad del cociente la vamos a tener que aplicar en esta última función que hay que derivar. Entonces, para hallar su derivada, vamos a aplicar esta propiedad. Tendremos que derivar la primera función por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, dividido la función que aparece en el denominador al cuadrado. Entonces, aplicando, acá la tengo. Nos queda la derivada de coseno es menos seno de x por la función que está en el denominador sin derivar, o sea por 2x, menos la función que está en el numerador sin derivar, que es coseno de x, por la derivada de la función que está en el denominador, la derivada de 2x es 2, dividido la función que está en el denominador al cuadrado. Bien, fíjense en que tanto en esta función anterior como en esta, nosotros podemos operar algebraicamente algunas cuestiones. Acá en el segundo término podemos simplificar la x cubo con la x. Entonces restamos los exponentes porque están las x dividiendo y me va a quedar el cuadrado. O sea que aplicando esa simplificación me queda f' de x 3x cuadrado por logaritmo natural de x más x cubo dividido x cuadrado. Y en este caso lo que nos convendría hacer es poner las 2x multiplicando adelante, este 2 multiplicando adelante el coseno y elevar al cuadrado 2x. Cuestión que nos quedaría que f' de x es, este 2x la ponemos adelante, menos 2x por seno de x, este 2 lo ponemos delante del coseno, menos 2 menos 2 por coseno de x, y 2x elevado al cuadrado elevamos el 2 y la x. 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x cuadrado. Bien, entonces siempre que tengamos una función que es una función multiplicada por una constante o compuesta por sumas y restas o que se compone por multiplicación de funciones o por el cociente de funciones, tenemos que aplicar estas propiedades.